Buenas tardes, ahora sí, ya que todos vienen con más energía, vamos a continuar con nuestra última conferencia del día. Tengo el gusto y el honor de presentar a la Magíster Sandra Lorena Botina Narváez, coordinadora en la especialización y maestría en adicciones de la Fundación Universitaria Luis Amigo de Medellín, Colombia. Es psicóloga magíster en sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Dejo con ustedes a la Magíster Sandra Lorena Botina Narváez. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y agradecerles especialmente al comité organizador de este primer seminario internacional en adicciones. Para nosotros ha sido un privilegio conocer su país, ya conocer la gente hermosa, conocer parte también de esa historia y sobre todo de esos nuevos desafíos en el tema de adicciones, que es lo que nos convoca en la tarde de hoy. Bueno, entonces ya la presentación que hizo parte de este comité es que la Universidad Luis Amigo tiene ya una trascendencia y sobre todo una trayectoria, lo diría, en el tema de adicciones, y para nosotros fue un placer hacer parte de este evento porque sabemos de que hay experiencias que tenemos que compartir. También mi formación como psicóloga ha sido en tema de adicciones. Afortunadamente, cuando salí de la universidad fue como, digamos, con la problemática psicosocial que me identifiqué, en el sentido en que sentí un compromiso, sentí un reto también y un desafío de hacerle una apuesta, digamos, desde la psicología a tener una mirada crítica, pero también una mirada de transformación y de empezar a generar, digamos, unos desarrollos a través de mi experiencia profesional. Bueno, vengo de la universidad, también aparte de la universidad, también vengo de una experiencia en Hogares Claret. Yo sé de que algunos de ustedes conocen la Fundación Hogares Claret. En Colombia hemos hecho, digamos, ya avances significativos en el tema de prevención y tratamiento de adicciones, y sobre todo pues ahora con las personas que salimos de esta institución hemos empezado también a generar, ¿no?, nuevos proyectos. Es más, muchos de nosotros estamos vinculados con las universidades, en el sector público y privado, y siento que desde un comienzo fue eso, ¿no?, una identificación, digamos, con esta problemática psicosocial desde mi formación profesional. Ahora desde la universidad estamos liderando la maestría en adicciones y la especialización, que también a todos les vamos a compartir la información. La especialización es de forma virtual y la maestría estamos empezando con nuestra primera cohorte. Ya vengo acompañada, digamos, de una estudiante, hoy somos dos. La idea es que en el próximo año la mayoría de estudiantes también estén presentándose, y actualmente nosotros estamos trabajando en dos grupos de investigación. Uno de ellos que se llama Adicciones Químicas, que lo lidera el profesor Guillermo Castaño. Yo sé que algunos han leído parte de sus investigaciones, de sus textos. Gustavo Calderón, también los profesores que están trabajando en la otra línea de investigación que tiene que ver con las adicciones no químicas. Y digamos que la universidad ha asumido un compromiso, una responsabilidad social con esta problemática a nivel local en la ciudad de Medellín, pero también hemos empezado a tener una fuerte participación a nivel nacional e internacional, realizando proyectos a nivel de prevención a nivel local, en instituciones públicas, privadas. También se nos ha citado para ser asesores a nivel internacional de diferentes propuestas que sé que han logrado tener un impacto en todos los estamentos. Entonces, para nosotros es un honor hacer parte de este evento y decirles muchas gracias, ¿no?, por la confianza y la credibilidad de habernos convocado. Bueno, el tema de hoy hace parte de uno de mis temas de investigaciones a nivel de doctorado. Yo estoy trabajando el tema de migraciones internacionales. Sé de que México también tiene, digamos, ese espacio donde se realizan ese tipo de prácticas que tienen que ver con migraciones y movilidad humana en todos los sentidos. Hablo desde la migración interna y la migración externa. Para Colombia ha sido un tema de demasiado, digamos, interés, porque en este momento, si ustedes, bueno, conocen parte, digamos, de esa movilidad hacia el exterior,
Los que más migramos somos latinos a los países, digamos, como Estados Unidos, Canadá, España, digamos que han sido como los destinos preferentes para emigrar. Y tras de eso también hay una serie de problemáticas psicosociales y sobre todo el reflejo de nuestra situación a nivel interna como país. Colombia ha sido, digamos, uno de los grupos más representativos, y yo lo hablo como, no solamente como estudiante de un doctorado en España, sino también como inmigrante. Yo estuve en España, tuve la oportunidad de vivir 2 años, de tocarme con esta problemática, y dije, yo siento una responsabilidad ya con la migración. He visto que los que se van a emigrar no es cualquier persona, pienso que tienen un perfil muy alto, porque son líderes, porque se van tras una oportunidad asumiendo los riesgos que esto implica, movilizarse a otro país. Imagino que en el caso de México sé que hasta arriesgar la propia vida, la estabilidad de una familia, de un proyecto de vida, y sobre todo de dar como esas soluciones y alternativas que tu mismo país no lo ofrece. Entonces, en ese momento yo empecé a decir, bueno, yo quiero comprometerme con una problemática de mi país, y yo dije, excelente trabajar la parte de migración. Fue una experiencia maravillosa estar con colombianos en España. Inicialmente fui como estudiante, pero la experiencia me permitió también conocer, digamos, esos grupos que estaban vulnerados, excluidos socialmente, como son los inmigrantes irregulares, los sin papeles. Y generamos muchos vínculos, ¿no? Vínculos donde empezamos a responsabilizarnos como, bueno, primero de nuestra situación social como inmigrantes, pero también que no solamente nuestro papel era ser proveedores, ser dadores de remesas sociales, de enviar un dinero a nuestros familiares, sino que también era la oportunidad de transmitir, o sea, esa experiencia que se estaba generando en otro país con todo lo que implicaba, y de sostener, ¿ya? Una vez uno inicia un proyecto migratorio, uno dice, yo quiero coronar, yo quiero tener éxito. Y eso pasaba con esta serie de personas. Fui testigo de ver cambios, transformaciones en todos los sentidos de estas personas que son llamadas migrantes, ya, de ver cómo sus condiciones de vida empezaron a cambiar, a transformarse, pero también fui testigo de esos cambios y costos sociales, costos afectivos, ya, de familias desintegradas totalmente, de gente que en algún momento sobresalía por ciertas cualidades y potencialidades en Colombia y que finalmente logró, digamos, obtener un objetivo económico, pero también a nivel social, con mucha desvinculación con Colombia, con mucho resentimiento, escuchar discursos que dicen yo ya no quiero volver a Colombia, ese país no me ofrece las condiciones, con una identidad totalmente, digamos, tocada, porque ya no había ese sentir de responsabilizarme con mi país. Entonces esa experiencia me empezó como a tocar y decir, bueno, vamos a estudiar este tema como una investigación, pero también vamos a generar algo de corresponsabilidad. Y empezamos a trabajar un proyecto en Madrid. Yo empecé como voluntaria en un proyecto que se llama Nuestras Manos en Madrid, y tiene que ver con todo lo que es emprendimiento y sobre todo las iniciativas productivas que las familias empezaran a construir aquí en Colombia para apoyar ese proyecto del migrante, porque sabemos de que el migrante prácticamente era el dador, pero ya digamos con toda esta situación de la crisis en Europa, ya los roles se invertían. Entonces en este momento hay familias que están girando, digamos, enviando dinero a sus familiares que están en otros países que no han podido regresar, porque aún hay eso, ¿no? Como esa negación de aceptar de que se perdió, de que se fracasó en ese proyecto migratorio, y de que hay una realidad que es muy difícil regresar con los bolsillos vacíos. Entonces toda esa serie de situaciones y de experiencias las conocí, las viví con ellos, viví escuchar esas frustraciones, la misma situación de depresión, soledad, porque el inmigrante es, digamos, vive situaciones, y ahora la vamos a conocer con una de las experiencias que quiero contarles, vivir eso, ¿no? Vivir el desarraigo, estar lejos de tu terruño, como lo llamamos,
estar lejos de tu país y saber que cuando vuelves han sucedido cambios y no todos estamos destinados a enfrentarlo. Muchos están allá generando, digamos, proyectos, algunos han retornado, otros están quedados todavía esperando un auxilio del gobierno para regresar, solamente un tiquete, otros están esperando y todavía piensan que la situación de crisis va a cambiar de un momento para otro y están aún con esa esperanza, ¿no? Y yo pienso que a ellos pues les dedico también parte de este trabajo de investigación que se llama Capital Social y Retorno. En la tarde de hoy yo quiero compartirles, como el evento convoca lo que es adicciones, quise relacionar la problemática de las adicciones en esta población específica, que son los inmigrantes. Quise coger un caso de adolescentes que están ubicados en Andalucía, la Comunidad de Madrid, y de alguna otra manera son los que han sido, digamos, víctimas de esta problemática psicosocial. Y sabemos que una de las poblaciones que es más vulnerable son los jóvenes, y de ellos quiero pues hablarles en esta tarde. Y antes de comenzar yo quiero compartirles un video que habla, digamos, de estos jóvenes que han emigrado a España, de diferentes nacionalidades, quizás hay más latinos en el video, pero sabemos de que hay de diferentes destinos. Después de Marruecos, Ecuador, Colombia es el tercer país representativo en los inmigrantes en España. Yo soy española. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Yo soy de Bangladesh. Yo soy risueña. Yo soy cocinero. Yo soy española. Soy estudiante y soy feliz. Yo en el colegio el primer año lo pasé mal porque es un idioma nuevo, son todas cosas nuevas y un idioma que tienes que aprender en poco tiempo y bueno, la gente como que antes se tomaba un poco peor, la gente extranjera, pero ya con los años han ido tomándoselo mejor, ¿no? Cuando uno es pequeño siempre tiene roces con los demás por tonterías, ¿no? Entonces siempre salta la típica, vuélvete a tu país, sí, a que te manda el tuyo. Típico, ¿no? Pero yo me reía porque me parecía algo tan absurdo, vuélvete a tu país estando en mi país, que ni siquiera le hacía caso. Vamos, que doy por hecho que yo soy más español que ellos mismos, simplemente. Cuando vine hace 20 años, evidentemente no había ecuatorianos, yo era un crío de 11 años, entonces perdí rápidamente amistades, pero sí que a raíz de la serie ha venido a mí un montón de gente, latinos, ecuatorianos, peruanos, de todas las nacionalidades, y ha hecho como mi grupo de amigos con los que pues ahora ya me veo más a menudo, ¿no? Yo es que iba al colegio chino, entonces era todos los sábados y conocía a aquellos chinos. Y luego ya fue empezar a salir y como que a ellos les pasaba lo mismo, que no estaban nunca del todo integrados por aquellas razones, pues porque tenemos unos padres muy tradicionales y cosas así. Entonces, pues como que nosotros a salir siempre juntos y no tener otras cosas, estaba más integrada y ya pues por fin me he sentido integrada totalmente en un grupo y me siento ya más china que española. Las personas que llegamos a los 90 o demás nos integramos mejor, que no quiere decir que nos asimilemos, que hay que diferenciar entre integración y asimilación. Asimilarse quiere decir que tú olvidas tus raíces y directamente te integras en el país de acogida. Y nosotros los que llegamos a los 90 no nos asimilamos, sino que nos integramos. Entonces lo que precisamente se quiere ver a veces cuando se utiliza el término segunda generación es si realmente se ha producido un cambio en los hijos de los inmigrantes comparado con sus padres, que han venido, que normalmente tienen condiciones bastante malas, que les cuesta formar parte de la sociedad, muchas veces porque encuentran muchas resistencias para ello. Pues la idea es ver precisamente si sus hijos pueden vivir otra situación que la de los padres. Yo conozco algún caso de madres chinas que prohíben a sus hijas salir con chinos y ahora mismo cada vez crece más esa... O sea,
porque los chinos son muy tradicionales, a diferencia de los españoles. Entonces como que ha llegado a un punto en que también hay padres en que prohíben a los chinos salir con chinos y prefieren que se integren con españoles. Entonces ahora mismo somos como que dos grupos de chinos de segunda generación así totalmente diferentes. Unos que los padres prefieren que salgamos con chinos y otros que prefieren que no tengan ninguna relación con chinos. La gente considera que cuando llegas a un país no debes olvidar tus raíces. Exteriorizarlas tampoco es una forma de manifestar que las defiendes y creo que por eso en muchas ocasiones he sido mal parada, perjudicada, pero por el mismo colectivo al que uno pertenece, ¿no? Cuando se hizo público mi personaje en la serie de Como Médico, sí llegaron notas a la productora, a mí, cartas, y en general en la prensa latina, la mayoría, les gustó mucho que el latino fuese el médico, no fuese el malo, no fuese el maltratador, no fuese el papeles, el delincuente, alguien a que le humillan en pantalla, ¿no? Aquí es que si no escriben que en el guión que el camarero es chino o latino, no jamás van a buscar un actor latino, o chino, o negro. Y es absurdo porque tú vas a cualquier sitio y un camarero da igual de que sus orígenes, ¿no? Entonces, si no especifican por algún motivo que es de fuera de España, no lo buscan. Y eso tendríamos que poco a poco ayudar a cambiar. Ya he ido a República Dominicana en varias ocasiones desde que soy pequeño, de vacaciones. Pero esta vez yo creo que tengo la intención de irme, no sé si a echar raíces, pero por lo menos una temporada hasta que me apetezca ya irme a otro lado, a lo mejor recorrer el mundo. Pero claro, lo que está claro es que después de 20 años viviendo en un sitio, amoldarse a unas costumbres nuevas es como cambiar de planeta. De vez en cuando viajo a Rumanía. Al principio, la primera semana y tal, me siento como rara, como que la gente no me entiende. Muchas veces se me escapan las palabras en español y se queda como diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, traduce porque no te entiendo. Y luego ya cuando ya te coges el hilo, te acostumbras, ya te haces al lugar otra vez, al idioma y tal, ya no te quieres ir y te toca volver, es que te toca volver. El fenómeno migratorio empezó en este barrio en los años 90. Actualmente las segundas generaciones son ya chicos y chicas que han nacido aquí, que vinieron de muy pequeño y que están perfectamente integrados en la sociedad y en el marco en que les rodea. Diferencia con la primera generación, sus padres, sus progenitores, hemos trabajado el acceso a los recursos, que ya no hay que trabajar con las segundas generaciones. ¿Por qué? Porque ellos ya han nacido aquí y se manejan en este contexto de forma con naturalidad. Cuestiones que quedan para trabajar: el combinar las distintas culturas. Es un tópico decir, no, es que se encuentran entre dos culturas, tienen un problema de identidad. Primero, el adolescente es normal que lo tenga, lo tienen todos, por tanto no es algo raro. Pero incluso no lo tienen de manera muy acusada, ya lo verás, ¿no? Si a uno que se quiere identificar, supongamos como español, en realidad no me reconocen como tal. Cuando yo voy al trabajo me recordarán continuamente que soy marroquí. Muchos lo dicen en los estudios que hemos hecho. Los profesores a veces refuerzan eso y a veces lo refuerzan precisamente queriendo respetar las culturas, ¿no? No, que este chico que es marroquí nos muestre cómo son en su cultura. Entonces me está reforzando que yo soy distinto. Muchas veces mis amigos me consideran española, pero yo me considero mitad y mitad. En cierto momento sí llegas a pensar, ¿no?, a sentirte como un español, pero nunca llegas a sentirte español del todo. Siempre queda tus raíces, ¿no? Yo por lo menos, cada año que pasa me siento más rumana que española. No me siento ni más español por estar aquí, ni menos ecuatoriano que por no estar allí. Ni yo vengo aquí y dice, no, mi país de Ecuador tampoco. O sea, yo me siento un poco, como se suele decir, la salida fácil es ciudadano del mundo, pero es que yo realmente me siento así. La identidad no es solo el sitio en el que naces, tus padres, ni tu forma de vida, también lo que uno quiere, la identidad sexual, la religión,
las creencias en general, te la vas haciendo tú a medida que avanzas, ¿no? Sinceramente yo creo que la estigmatización de la nacionalidad no es algo perjudicial para el menor. ¿Por qué? Porque la esencia del menor, la esencia del extranjero no reside en el documento de identidad ni en la nacionalidad que posee. La estigmatización viene por el nombre, por la cultura, por la religión que uno tiene y cómo la demuestra. Ellos se sienten la punta de lanza, eso es lo importante. Es que ellos se sienten españoles, es más importante que yo diga si son españoles o no. Es habitual que el latino se considere latino, que el marroquí se considere marroquí y que rara vez se consideren españoles. La segunda generación, pues ante los problemas sí es habitual que dejen de considerarse españoles y que se comparen, ¿no? Yo, como no soy español, no tengo los mismos derechos, los mismos beneficios, las mismas posibilidades que tú, en una situación de conflicto. Cuando la cosa va bien, nadie se plantea de dónde procede ni realmente quién es. Estaba pensando en estudiar Derecho, pero supongo que es más por mis padres, así que ahora mismo no lo tengo muy claro. La gente me ha acogido, entonces yo estoy viviendo mi momento en España, pero que me surge un proyecto en Ecuador, pues yo estaré en Ecuador, que me surge en Colombia, yo donde me arropen, si me dan yo doy. Espero conseguir mis metas profesionales en el mundo de la abogacía. No cierro puertas a conseguir algo mayor, como por ejemplo acceder a unas oposiciones en el mundo de la fiscalía o de la judicatura. Para el futuro quiero estudiar y trabajar en la hostelería, que es lo que realmente me gusta. Tengo una plaza de curso en la Cámara de Comercio de Madrid. Quiero seguir estudiando y formarme para esto, para ser un maître, un sommelier, que es un trabajo que realmente me gusta. El futuro en España para nosotros está muy negro, teniendo en cuenta que no hay trabajo. Por lo menos en mi profesión, si hay trabajo es currando gratis. Por lo tanto, yo creo que lo suyo para acabar con esto es salir fuera y comerse el mundo. Je suis tombé amoureux du soleil dès qu'il s'est jeté sur mes pieds. Collectionner les histoires douces, amères, écœurées. Balayer l'espoir de nos rêves édulcorés. Briser le miroir de nos idéaux fanés. Je ne vais pas t'en vouloir. Bueno, ¿qué tal les pareció? Bueno, me imagino que nos deja pensando en, bueno, cómo es la problemática, digamos, en destino, lo que es estar, digamos, como inmigrante y además de ser inmigrante, ser joven. Por eso ahí habla mucho sobre la segunda generación y yo quiero compartirles acerca de este tema, migraciones y adicciones. Aparece un tema, dice, los migrantes somos humanos. Y yo pienso que ustedes han estado muy actualizados con la realidad que le toca al inmigrante vivir en otros países, siendo víctima de discriminación, siendo víctima de explotación, de vivir unas condiciones, digamos, infrahumanas a las que ellos se ven expuestos, sobre todo por asumir ese proyecto y sobre todo ese desafío de ser inmigrante. Bueno, dentro de... Ay, no me... Ya. Bueno, yo quiero contarles un poco, pues para entender este problema de las adicciones, como en qué contexto empieza a generarse y sobre todo en el caso de hijos inmigrantes que han sido reagrupados por sus familias, es decir, aquellos de que en algún momento, después de haberse ido sus padres, los han vuelto, digamos, a reagrupar, que es uno de los derechos que tienen los extranjeros en España, y de asumir, digamos, también un proyecto migratorio
con sus consecuencias, con sus implicaciones. Pero sabemos de que Colombia, para conocer, digamos, esta problemática, y siento de que a este público le convoca, porque también somos, como México, un país de tránsito de migrantes todos los días. Me contaba alguien en que iban hablando en el avión y me decía, aquí hay gente de todos los países, en especial, y me contaba del caso de los cubanos, también que asumían ese mismo riesgo por el mar para atravesarse a Estados Unidos, tenía que pasar por México, y digamos que México en este momento es un país receptor de inmigrantes para Estados Unidos, ¿ya? Y ustedes sé que también les va a tocar asumir esa situación de ser receptores de esta población que está, digamos, en riesgo de exclusión y sobre todo en riesgo de tener una problemática como es el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, para entender esta problemática es importante de que nosotros empecemos a tocarnos con algo, y es que todo país tiene una realidad, ¿ya? Y tiene unas condiciones sociales, políticas, económicas, que de alguna manera nos dan a conocer, bueno, cómo es ese problema de las migraciones. Y Colombia, digamos, ha sido un país que en este momento es el reflejo de la migración, es el reflejo de la situación actual del país. Sé de que muchos de los migrantes a partir de los años 60 han estado, digamos, saliendo del país de forma individual, por grupos familiares, hay oleadas, y vamos a ver de que hay diferentes formas de salir. Algunos salen por razones laborales, otros por razones económicas, buscando un sueño, un proyecto, otros hemos salido por estudio, otros hemos también, y sé que a algunos les ha tocado salir por condiciones de inseguridad en sus países, que son los que van buscando un asilo político y refugio, y digamos los migrantes temporales, que pueden ser aquellos que están, digamos, esporádicamente porque están trabajando, están desarrollando un tipo de proyecto por turismo, pero vamos a hablar del tipo de migraciones que de alguna manera han sido generadas por esas razones de tipo económico. ¿Qué ha pasado con Colombia desde los años? Yo les voy a hablar de la situación de 1990, donde Colombia empieza, digamos, a agudizarse un conflicto interno y muy fuerte, y yo sé que ustedes lo conocen porque en este momento siento de que lo que nosotros nos pasó en esa época, en los 80, lo está viviendo México. Una agudización de un conflicto armado interno, una problemática muy fuerte de exclusión social, donde, digamos, una fuerte recesión económica que afectó diferentes niveles de la población. Y Colombia, digamos, tiene, digamos, en su sector productivo diferentes áreas que empezaron a ser afectadas, y una de las decisiones por las cuales migrar fue eso, ¿no? Mejorar las condiciones de vida, buscar alternativas de solución frente a ¿qué? A lo que el país no nos estaba ofreciendo, ¿ya? Ni siquiera satisfacer unas necesidades básicas como lo es la educación, como lo es la salud, la vivienda, el empleo, y ante esta situación, digo, empieza a generarse una situación, y es que hay que salir, ¿ya? Porque realmente el país en este momento se enriquecen, digamos, ciertos sectores, pero no hay equidad. En el país unas condiciones favorables que a todos tengamos como ese mismo ese acceso hacia los derechos fundamentales, ya a pesar de que tenemos una constitución que nos rige, a pesar de que tenemos un estado social del derecho que uno dice, bueno, o sea, ¿qué pasa si todo está escrito en la realidad? Estamos viviendo otro tipo de cosas. ¿Quiénes empiezan a salir del país? ¿Ya? Una de las características es que la migración colombiana es femenina. Puedo hablar de un 60% frente a un 40%, de 60 que son mujeres y 40 que son hombres, ¿ya? Hemos conocido de que las mujeres son las que asumen ese reto de migrar, ¿ya? La mujer, o sea, a pesar de tener esa responsabilidad de tener a cargo sus hijos, de tener la responsabilidad de un hogar, asume la decisión de enfrentar, digamos, lo que es salir de su país, ¿ya? De abandonar a sus hijos, de abandonar una posición laboral, de abandonar un rol en su casa, y eso es lo que hemos encontrado, que son hogares de tipo nuclear, que están conformados papá, mamá e hijos, algunos tienen la jefatura, digamos, la mujer es la cabeza de la familia, generalmente, hay gente que migra sola, que no tiene familia,
pero preferiblemente migran mujeres y en esta condición, que tienen su esposo e hijos. Generalmente es gente muy joven, entre los 25 y 50 años, ya gente que de alguna u otra manera algunos ya han hecho una carrera, digamos, profesional. Nos encontramos de todos los tipos, digamos, de nivel de cualificación, gente que tiene estudios técnicos, que tiene, digamos, algún tipo, digamos, de solvencia económica, así como si no lo son profesionales, se consiguen el dinero, si sea que se llenen de deudas para poder salir del país. Migran, lo que les hablaba, por motivos laborales, en segundo lugar por reagrupación familiar, es decir, mis padres están allá o ya está allá mi esposa o está allá mi esposo, y de alguna otra manera también el hecho de poder unificar la familia es lo que lleva a salir del país por estudio, por refugio y asilo. ¿Quiénes son? Generalmente son personas que han hecho su nivel de bachillerato, que todavía quizás no han terminado la universidad, y encontramos parejas que no tienen hijos, que son los que migran a España. El perfil son obreros cualificados, profesionales especializados y empresarios. Nosotros hemos tenido oleadas de migración de gente que ha ido a trabajar en la agricultura, cuando hay las cosechas de uva, bueno, todo lo que de alguna otra manera, digamos, España está produciendo. Uno de los factores que más ha traído es eso, digamos, el desarrollo económico, y sobre todo en ese momento, en los años de 1990, cuando España tiene, digamos, un cambio a nivel económico, donde hay una estratificación social, entonces casi toda la gente tiene nivel, digamos, académico de ser profesionales, de tener posgrado, que de alguna otra manera se asumía algo como esos nichos, es decir, bueno, nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado, estamos sobrecalificados, no podemos hacer cierto tipo de trabajos. Entonces, eso fue algo de lo que los colombianos empezó como a atraer, decir, bueno, hay mano de obra, están pidiendo extranjeros. Lo que nosotros pensábamos es que siempre, ¿no? Bueno, la conversión de la moneda, y uno dice, no, ya voy a ganar en euros, ¿ya? Y es como la atracción, no se piensa en las jornadas tan, digamos, extensivas que hay que trabajar, las condiciones en las que ellos viven, pero igual, digamos, hay una demanda. Entonces los colombianos asumen prácticamente los cargos que los españoles en ese momento no están dispuestos a hacer. ¿Dónde están ellos? Están en servicios generales, los vemos en las casas, las mujeres como empleadas internas, cuidando niños, cuidando ancianos, en la hostelería, los vemos trabajando en construcción, la mayoría de inmigrantes colombianos, y uno que otro los hemos visto que han saltado, digamos, al sector administrativo, como operadores, secretarias. Quizás uno de los nichos que se ha favorecido ha sido el sector profesional, que quizás algunos han logrado ubicarse laboralmente y están trabajando en su área, pero ahora no era nada raro uno encontrarse a la abogada trapeando en una oficina, ¿ya? O al médico de conductor, o gente sobrecalificada aquí en Colombia, pero trabajando como albañil, ¿ya? Y el que no lo era, pues vivir como una realidad, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa? Yo le decía, ¿por qué no lo haces en tu país? Yo le digo, mejor estás en Colombia. Y empecé como a adentrarme como a esas experiencias vitales que también explicaban, digamos, por qué la gente decidió irse y abandonar una posición económica, ¿ya? Y ahora lo vemos en el caso de los hijos, que se vive una realidad, y yo creo que a ustedes les ha tocado vivir, los que tengan, no sé si quiénes aquí tienen familiares que están en el exterior, digamos, por este tipo de razones económicas. Bueno, conocidos, amigos, digamos, de alguna otra manera todos hemos tenido alguna experiencia indirecta, hemos escuchado a alguien que se va, y como así que te vas a dejar tu familia, y hemos escuchado esa historia y lo hemos visto, cómo sale del país, cómo regresa, porque sabemos de que inicialmente el inmigrante quiere mostrar lo que tiene, lo que ha construido, ¿ya? Llegan en unas vacaciones, llegan con la mejor ropa, llegan a invitar a hacer fiesta, invitan a todos sus amigos, lo que no producían acá lo producen al doble, entonces las remesas son, digamos, una suma significativa, entonces, digamos, la familia empieza a generar, digamos, algún tipo de transformación, y es en eso ya que se vuelven receptores de la ayuda del inmigrante.
Tanto así que muchos, y yo conocí el caso de unas amigas mías, tenían su mamá en Italia, no sabían, ya después se enteraron de que la mamá estaba trabajando como prostituta en un bar, y ella les giraba, yo creo que mensualmente 3 millones de pesos, como decir $1.500, que para nosotros, bueno, en esa época, hace 10 años, era mucho dinero. Y una vez de ella me decía, no, es que yo no tengo necesidad ya de ir a la universidad, ¿ya? Y había un cierto conformismo y una dependencia del inmigrante que de alguna otra manera, claro, los hijos empezaron a idealizar a ese inmigrante que estaba en destino. Cuando yo dije, bueno, ve, miraba las casas, las fachadas, ya a veces ya casi exagerados en mostrar lo que estaban haciendo afuera, pero cuando yo empecé a ir a España y a conocer dónde estaban los inmigrantes, que quizás eran los héroes en Colombia, ¿dónde vivían? Vivían en un piso, o como decir un apartamento, vivían con 6 hasta 8 personas, ya, en un hacinamiento, ya. Jornadas, digamos, unas trabajaban en 2 lugares, su descanso de ellos era 3 horas de descanso, porque terminaban una jornada hasta las 6, seguían en un bar, un restaurante, una discoteca y así, era todo el tiempo, hasta que ellos tenían la oportunidad de viajar y, digamos, descansar y aprovechar como ese tipo de trabajo, de esfuerzo que ellos hacían. Y tras eso, claro, había un tipo de situaciones, y era que, bueno, dejé a mi esposa y resulta de que ya después de un tiempo la esposa se consiguió otra persona acá, o él también hizo su vida allá, ya los hijos empezaron a generar cierta solvencia económica, que los roles empezaron a cambiarse. Entonces, parte de esa realidad es eso, ya, de que había un interés, había una motivación, y parte de ello era el reflejo de lo que estaba pasando en la realidad de los hijos. Y yo quiero hablarles de ese joven inmigrante, esa segunda generación de lo que hablan Portes y diferentes autores de la sociología, donde hablan que esa segunda generación es como una reproducción, ¿ya?, de tanto los factores familiares, sociales y culturales que los inmigrantes en destino empezaron a construir. Sabemos de que, ¿qué hace un hijo, digamos, a distancia? Escuchar instrucciones, y las únicas instrucciones o contacto que tenían con sus padres era a través de una llamada telefónica, ¿ya?, a través de una carta, y sobre todo lo más significativo eran los regalos, ¿ya? Era, bueno, el único contacto o la representación del inmigrante era, ¿cuánto dinero nos va a colocar papá este mes? ¿Qué me vas a regalar? ¿Me vas a regalar los tenis, la camiseta de esto? ¿Ya? Y digamos, empezaba a vivir una realidad que yo le diría era una farsa, ya que realmente esa parte del bienestar en el cual estaba, digamos, su papá no era el real. Y lo que estaba pasando aquí en esta familia también había una situación de desintegración. Yo conocí en una comunidad terapéutica 3 jóvenes que tenían también su mamá en España, y la señora trabajaba de una forma que ya después tuvo que volver enferma, en un estado deplorable, y los hijos pues hacían fiestas con ese dinero, prácticamente era su dinero para el ocio, su dinero para la rumba, para consumir drogas. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Ya los inmigrantes estamos en un país generando un tipo, digamos, de proyecto, desafío, pero también estamos experimentando ciertos fracasos en destino, ¿ya? Y uno de los reflejos era la situación de los jóvenes. ¿Quién es un joven inmigrante en España? Yo creo que ustedes en el video escucharon, decía, soy español, soy marroquí, soy medio español, soy medio marroquí, ¿ya? Digamos, los jóvenes en España, para mí en este momento son líderes de las dinámicas migratorias, son protagonistas de los cambios que están sucediendo en los países. Muchos de ellos les toca emigrar prácticamente a los 7 años, que a veces la gente dice, yo no me lo quiero llevar, que está muy pequeñito, ¿ya? Y ese rol lo empiezan a delegar en la abuela, y resulta de que el niño antes tenía un vínculo muy fuerte con el papá y la mamá, se van y ahora son los abuelos, y viven 2 acontecimientos fuertes. Primero, la primera separación. La segunda, separarse ahora de los nuevos padres, que son los padre-abuelos, y desarraigarse de su entorno social y cultural, que a los 7 años uno piensa, no, pero va a estar con la mamá. No sabemos qué pasa, digamos, en la parte afectiva, en la parte psicológica,
físicamente, cómo ellos experimentan esos cambios. A veces hablamos de bienestar, es que vas a estar mejor, ya va a estar con la mamá, ¿ya? Pero no sabemos cuál va a ser, digamos, esa situación de ruptura para ellos, ¿ya? Y, digamos, ¿qué pasa con estos jóvenes cuando llegan? ¿Ya? Y yo creo que hemos escuchado, o a mí me tocó vivirlo como estudiante, bueno, igual yo no fui de 7 años, yo ya me fui de muchos años más, y inmediatamente dicen, colombiano, droga, sexo, y no, perdón, pregúntame por otras cosas, no soy ni droga ni sexo, pregúntame quién es Lorena más bien, y dame la oportunidad de conocerte, pero vas con un estigma, o sea, ya llegar a otro país ya tienes un estigma, ¿ya? Narcotráfico, entonces te piden de que cuente la historia de Pablo Escobar, yo sé que algunos nos han empezado a preguntar, en el avión era así, y Pablo Escobar, y todavía ya está el cartel, y que todavía está, y uno es como reproducir, ¿no? Digamos, ya estamos cargados de una memoria de un país, ¿ya? Y pienso que los jóvenes ya van, digamos, inocentemente a un país extraño, donde dice, ya, eres colombiano. Y una de las reacciones que tienen, digamos, los locales, en este caso los españoles, es que nosotros somos delincuentes, somos traficantes de droga, estamos relacionados con bandas delincuenciales, y ya hay, digamos, un estigma cargado de una serie de experiencias y de referencias negativas, que tú lo echas solamente de pisar ya tierra española, ya te da esa connotación. Y siendo un niño de 7 años y ahora un joven de 13, 14 años, que quizás no está cargado de esa experiencia, pero sí tiene un referente claro histórico de su país, empieza a vivir ¿qué? Estigmatización, señalamiento, discriminación, porque sabemos de eso no podemos ser ajenos, somos discriminados. Quizás uno como estudiante de una universidad no sufre la discriminación, pero sí creo que a mí me hubiera tocado trabajar, inmediatamente hubiera sentido la discriminación, la competencia, porque te dicen, ¿y vos por qué no te devuelves a tu país? Y nos tachan de una forma muy brusca, que todo el tiempo te estén pidiendo el pasaporte si eres legal o ilegal, ya todo el tiempo te están, o sea, y manejan, digamos, es una reacción que yo siento, y además pienso que con estudios se ha llegado a la conclusión de que los extranjeros sienten miedo, y su reacción es esa, discriminar, alejar, distanciar y generar esa competitividad. Igual también entendería si aquí en Colombia llegara una cantidad de extranjeros a quitarnos el trabajo a nosotros, pues la reacción sería muy natural, ¿ya? Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas generan que la población juvenil en otros países sea una generación y sobre todo una población en alto riesgo social, ¿ya? Y en alto riesgo social lo hablo ¿por qué? Porque lo primero que ellos hacen es empezar a entender, bueno, ¿en qué país estoy? Segundo, que tengo que adoptar normas, formas de vida, roles distintos, saber de que yo llego a otro país y así seamos de habla hispana, inmediatamente uno no le entiende al español, o sea, al principio dice, ¿qué? ¿Cómo me le dijiste? ¿Ya? Entonces yo empiezo también la integración de un joven en la parte académica y muchos de ellos al principio son señalados, bueno, este es un bobo, este no sabe, y pienso que esa parte también de la integración empieza a generar ese tipo de reacciones en los jóvenes, ¿ya? Vulnerable a problemáticas de consumo, sí, es una población muy vulnerable. Y no es porque, digamos, ya nosotros llevamos los genes de la adicción, no lo hablaría desde allá. Yo lo hablaría más bien sobre la forma en cómo los jóvenes buscan relacionarse en ese país extraño, como los jóvenes buscan integrarse, ¿ya? Como los jóvenes tratan de asumir, digamos, una cultura que no es de ellos, que es ajena. Muchos de ellos se sienten como si hubieran hecho un atentado contra mis principios y mis valores, pero pues voy a consumir porque así me aceptan. Y eso a uno le pasaba, por ejemplo, yo en la universidad, yo llegaba y el ritual de ellos era después de la universidad irnos de botellón, y de botellón es ir, primero, ir de marcha, de bar en bar. Ya cuando uno ya estaba ebrio, se iba a un parque y en el parque ocurría de todo. Entonces, yo por lo menos yo llegué con esa sorpresa, yo, ¿qué? Como si hubiera despertado, yo dije, yo estoy en un país donde veo la adicción, pero donde he visto prácticas extremas, uno las ve también allá de una forma muy fuerte. ¿Ya? Y uno, bueno, dice, yo soy una persona estructurada, yo no sé lo que decir, sí, bueno, voy a consumir porque dije, no, yo no tengo necesidad, yo lo que era, ya sabía hasta qué hora podía estar con mis
amigos de la universidad y en qué hora yo podía retirarme. Pero un joven en unas condiciones donde todos los días te insultan, dicen que te largues para tu país, y si alguien te dice, bueno, fúmatelo, pruébalo, ¿ya? Y si es la oportunidad de yo hacer amigos en otro país, ¿ya? ¿Cuál es la opción? Aceptar. Muchos de ellos que lo hacían por reconocimiento, una necesidad de aceptación, una necesidad de hacer parte de, digamos, un nuevo territorio que le ofrece unas condiciones distintas para ellos. ¿Qué se mira? De que, digamos, la relación con los extranjeros y sobre todo cuando se llega a otro lugar, eso, primero el idioma. Por ejemplo, con los españoles quizás nosotros tenemos mucha facilidad, pero, por ejemplo, un caso de personas, por ejemplo, de Marruecos, asiáticos, y nosotros siempre los veíamos ellos, solamente eran los asiáticos con ellos, los marroquíes con ellos, y a veces era como esa percepción equivocada, y decir, bueno, cuidado con ellos que ya vienen los marroquíes, o cuidado con ellos, es que los de los escándalos son los colombianos, es que si hubo un robo, tuvo que haber sido colombiano, encontraron a alguien muerto, entonces, digamos, como ese estigma, ya de alguna otra manera creaba una relación con ese entorno, ya con ese nuevo territorio. Y lo que se empieza a experimentar es eso, ¿ya? De como que yo no soy de aquí, ¿ya? Se generan una serie de afectividades de rechazo, pero también de búsqueda, digamos, de integración. Y los jóvenes en este momento, claro, o sea, buscan asociarse, sabemos de que es una edad de mucha asociatividad, de muchos referentes con su grupo de pares, donde el joven, claro, ¿y cuál es la realidad? Por lo menos en Colombia yo llegaba y me esperaban el almuerzo, me encontraba mi abuela, mi tío, pero llego a España y mi mamá está trabajando 16 horas, ya llego y me encuentro solo. Entonces, primer factor, ya abandono, digamos, afectivo, ausentismo de las figuras representativas como son los padres. Entonces ya es un joven que llega y que pasa solo todo el tiempo. Segundo, de que hay unos roles distintos, empiezan a cambiar, es decir, inicialmente había una buena comunicación cuando mi mamá o mi papá estaban en mi país, pero llego acá y son los gritos, ya es lo económico, y resulta de que aquí me di cuenta de que no era el palacio donde ellos vivían, porque a veces se piensa de que, no voy a hacer dinero, ¿cómo estará viviendo ese amigo que tengo allá afuera? Y cuando llegamos a vivir con casi 6 familias, de que en ese lugar no es solamente mi papá y mi mamá, sino que somos muchos viviendo, que tenemos que compartir. Entonces, digamos, esa parte, esa pérdida de estatus para un joven tiene una fuerte crisis, genera eso, bueno, ¿cómo así? Si todo el tiempo me mintieron, ¿cómo así que me dijiste que tenías dinero y que aquí vivías bien? Entonces, ¿qué pasa? Hay una confrontación con ese mundo real. Hay las experiencias vitales, como les hablaba, desarraigo del territorio. Dejas unas costumbres, dejas unas formas de vida, que llegas y tienes que asumirlas, hay unas reglas en una nueva sociedad. ¿Y qué siente el joven? Que es algo impuesto, ¿ya? Necesariamente es decir, bueno, me tocó viajar, pero porque mi papá y mi mamá fue algo impuesto, en ningún momento había una decisión y una autonomía. Entonces, todo eso empieza a generar, digamos, una confrontación que genera dificultades en la adaptación. Y vamos a ver de que los jóvenes en otros países tienen mucha dificultad para adaptarse al medio escolar, tanto así de que pierden muchas materias, desertan muy fácil de los colegios, muy pocos como que ingresan a la universidad y dicen, bueno, ¿cómo así si en Colombia era el mejor estudiante? ¿Ya? ¿Qué pasa acá? ¿Ya? Pierde notas, no rinde, tiene problemas de conducta, digamos, esto es consecuencia del desarraigo. También situaciones emocionales como depresiones, somatizaciones, jóvenes que se enferman, pero esto tiene, digamos, un componente más emocional y lo que tiene que ver con la ansiedad. Y yo le sumaría ahí también a la situación muy fuerte de frustración continua. Entonces son jóvenes frustrados, jóvenes que no creen en un futuro distinto. Dicen, yo pensé que cuando llegaba acá yo podía inmediatamente trabajar. Quizás aquí en Colombia vemos a un niño desde los 8 años trabajando en un semáforo, vendiendo dulces, haciendo malabares, danzando. Y uno dice, bueno, yo salgo a otro país y voy a hacer lo mismo. Y mentira, primero no puedo trabajar.
Segundo, mi deber es estudiar, porque dicen, bueno, si son los jóvenes, vienen aquí a estudiar, a prepararse y ya en su tiempo ya podrán, digamos, ser activos en el mercado laboral. Entonces, todo ese tipo de cuestionamientos, claro, crea ese tipo de, digamos, frustraciones que anteriormente se tenía presente. Bueno, entonces, claro, esa realidad es importante tenerla en cuenta porque, digamos, porque es una nueva generación que ustedes en las instituciones están recibiendo. A mí me tocó trabajar mucho con jóvenes donde sus padres trabajaban en el exterior y era cómo asumir eso. Y uno dice, ve, incide la separación digamos, afectiva en que una persona inicie en el consumo de sustancias, es una situación de riesgo, ¿ya? Yo cómo manejo esta situación, porque a veces la familia te dice, no, tranquilo, por lo menos su papá le manda algo, aquí no se muere de hambre, tiene con qué estudiar, y sabemos de que un joven, digamos, no es lo suficiente tener, digamos, su situación económica resuelta cuando hay una situación emocional, cuando es un joven que está creciendo solo, se están generando cambios y los padres no son testigos de ese proceso. Y digamos todo lo que viene, ¿no?, con la parte de la adolescencia, esa transición, ya todo lo que se viene a generar, digamos, hay un ausentismo de figuras principales. ¿Qué pasa cuando se vive, digamos, estas rupturas? Sabemos de que para los jóvenes su marco, digamos, el referente más inmediato, ¿quiénes son? Los amigos. Digamos, hay una lealtad tan fuerte a esa edad que uno dice, bueno, o sea, si no está mi papá y mi mamá, mis amigos son los que deciden. Y yo sé de que a nosotros nos ha tocado como al ser, digamos, jóvenes y sobre todo al ver ahora la realidad de sus hijos adolescentes, que sabemos de que la prioridad en ese momento es, digamos, los amigos, como esos agentes no solamente que me permiten socializarme, sino también para tomar decisiones. Y de alguna otra manera es un momento en que hay un cierto riesgo, hay una asociación con todo tipo, digamos, de grupos. Los inmigrantes, ¿con quién se relacionan? Se relacionan con jóvenes de su misma nacionalidad, con jóvenes de otra, digamos, nacionalidad, pero también ellos empiezan, digamos, a involucrarse. No hay una selectividad, yo pienso de que a veces con su necesidad, digamos, de tener amigos, de no sentirse solo en otro país, hacen de que ellos se asocien también con grupos delincuenciales y sobre todo con jóvenes que consumen sustancias. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que están presentes en los jóvenes que son inmigrantes frente al consumo de drogas? Primero, una de las cosas que quisiera hablarles, y es que cuando nosotros hablamos de adicciones no solamente nos vamos a remitir, y yo pienso que Oscar dio una apertura a algo, y es que no nos vamos a quedar con unas condiciones solamente físicas, orgánicas, es decir, las personas consumen porque hay una predisposición genética, porque hay muchas creencias frente a eso, y a veces uno dice, lo que pasa es que hay una enfermedad, digamos, que hay que tratar, que hay que intervenir, pero no estamos pensando en unas condiciones sociales que hace que la adicción también ocurra en este tipo de jóvenes. Primero hay un proyecto de vida impuesto, ¿ya? Para un joven, el saber de que otros deciden por él es un factor de riesgo, porque no hay autonomía, no hay capacidad de elegir, ¿ya? Porque sabemos de que son jóvenes donde sus metas y sueños han sido marcados por lo que los padres han decidido por él. Inicialmente vemos de que hay gente que se toma la tarea de preparar al que se va, que le dice con tiempo, ¿no? Y yo he visto madres que han hecho eso y dicen, a los 3 años me lo voy a llevar. Entonces cada vez que ella viene le empieza a hablar, mira, posiblemente vas a estar en otro lugar, digamos, lo empieza, digamos, a preparar y es como un ritual. Pero uno de los autores decía que a veces el no preparar es como una migración forzada. ¿Ya? Y uno piensa que las migraciones forzadas son las que la gente asume cuando hay violencia, entonces aquí nos van a matar y yo salgo, pero yo digo hay otro tipo de migración forzada. Para un joven, salir de su país es eso, una migración forzada. Entonces, el no tener ese ritual de preparación hace que de alguna manera sea algo violento, algo impuesto. Y yo sé de que muchos jóvenes se han ido en contra de su voluntad. Ya hay una predisposición. Y ya sabemos que la llegada va a ser un choque y que continuamente te van a estar diciendo, yo no quise estar acá, tú me obligaste a llegar a este país,
yo no quiero, y así pasa. Y yo conocí también casos allá de jóvenes que ya no querían estudiar porque decían, si yo no vuelvo a Colombia, yo no sigo estudiando. Y de alguna otra manera eso era una presión muy fuerte que asumían con sus padres, ¿ya? Porque fue algo impuesto. ¿Qué más es de riesgo? Los modelos de identificación, es decir, distorsionados. ¿Qué quiere decir esto? Esa imagen que yo tenía de ese papá valiente, de ese papá esforzado, de ese papá que me lo daba todo cuando yo estaba en Colombia, y el llegar acá y el saber muchas veces de que ese papá no tiene tiempo, de que ese papá se la pasa trabajando, de que hay conflictos en la misma pareja, o a veces llegan y ya es una situación familiar que se ha agudizado. Entonces todo eso empiezan a quedarlos a ellos, digamos, un plano de realidad, es decir, lo que a mí me estaban vendiendo era otra cosa, ¿ya? Adaptación a la realidad económica de la familia, lo que yo les hablaba, ¿ya? Muchos estaban acostumbrados a tener un buen estatus aquí en su país, pero resulta de que van allá y hay que ahorrar, hay que comprar lo que hay en promoción, ¿ya? Hay que partir el pan para los tres, digamos, todo ese tipo de cosas también es un factor de riesgo, digamos, es una realidad social que de alguna manera está tocando, ¿ya? Y sobre todo como la parte económica. Adaptarse a una nueva convivencia en un nuevo país, ¿ya? El saber de que tengo que relacionarme con personas que de alguna u otra manera me están discriminando, me están estigmatizando, me están de alguna manera rotulando, el saber que tengo que integrarme y adoptar cosas que no están, digamos, de acuerdo a mis principios. Entonces, todo ese tipo de confrontación también empieza a crear unas condiciones, y yo lo pensaría así también, que marcarían una tendencia a que estos jóvenes elijan, digamos, hacer prácticas que tienen que ver con la adicción. ¿Qué pasa con todos estos riesgos? Y vamos a ver de que las consecuencias son altas. Si vemos en este momento, digamos, los jóvenes no tienen iniciativa ni autonomía para construir un proyecto de vida, y lo que nosotros vemos en los jóvenes, lo que los engancha es el proyecto de vida. Y si ustedes lo ven en sus comunidades terapéuticas y en sus instituciones, aspira a proyecto de vida. En Colombia, en Hogares Claret, hay una fase que se llama así proyecto de vida, y para ellos era uno de los logros más significativos estar en esa etapa, porque era no solamente el hecho de que a mí me subieran de fase, ni de que pudiera estar más tiempo afuera que en la institución, sino que eso me daba la oportunidad primero de que ya podía irme perfilando ya para una carrera, de sentirme importante, de sentir de que yo puedo, de que no solamente yo sé robar, sé consumir, sino que también sé trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Un joven que no tiene un proyecto de vida por sí mismo. Claro, digamos, la consecuencia es eso. Ya no lo hacen por sí mismos, esperan que otros lo hagan por él, esperan que los padres sean los dadores y los que beneficien y solventen parte de las problemáticas que ellos tienen, que genera un acercamiento al consumo de sustancias psicoactivas. Sabemos de que muchos de ellos dicen, y hay unos testimonios, y yo les voy a mostrar unas frases de jóvenes que están relacionadas con lo siguiente. Ay, perdón. Por ejemplo, dice, una de las frases dice, yo allá vivía con mi abuela, ella era buena conmigo, hacía lo que quería y me mimaba mucho. Al llegar a España, mi madre estaba todo el día enfadada, gritándome, no la aguanto. Este es un joven que fue reagrupado de 16 años y muestra parte de esa realidad. Dice, ellos, se refiere a sus padres, quisieron que estuviese aquí y no se dieran cuenta de mi sufrimiento. Por eso empecé a consumir con mis amigos en la calle. Una de las razones, digamos, que ellos encuentran que consumir, digamos, te hace más fácil la vida. No sientes tristeza, no sientes melancolía, no sientes rechazo, digamos, y parte de las decisiones por las cuales consumir para ellos representa una alternativa de manejar todas esas situaciones que en ese país me genera, digamos, por ser inmigrante, ¿ya? Por tener, digamos, una condición distinta a nivel social. Miremos otra frase, dice, sí, hay información y hay todas las drogas. Yo en Marruecos consumía mucho, pegamento, alcohol,
Aquí en España solamente los 6 meses primeros. En Marruecos no lo puedes dejar porque encuentras toda la gente ahí. Mis hermanos, vas al colegio, sales, te los encuentras al otro y vas. ¿Ya? Este es un joven que emigró solo, ¿ya? Sabemos de que África también pueden ellos entrar por el mar, ¿ya? Asumiendo todo el riesgo. Entonces, es decir, para ellos consumir es una cosa muy común. Si lo hacían en su país, es decir, en el caso de Colombia, bueno, en Colombia también se consume, yo ¿por qué no lo hago aquí? De alguna manera, digamos, hay una asociación entre lo que está pasando, tanto en origen como en destino. Otra frase que también es importante dentro de los discursos de los jóvenes y refleja, dice, yo pensaba que España iba a ser diferente, que iba a trabajar pronto y tener dinero. Aquí llevo 1 año y solo voy al taller. Mi familia me pregunta, ¿qué haces que no trabajas? Pero yo no puedo. No tengo papeles de trabajo y esto no lo entienden. Yo, dice, quiero trabajar, pero no puedo. Entonces, digamos, ¿qué pasa con estos jóvenes? Que de alguna otra manera, claro, ya hay una realidad a la que ellos, digamos, están enfrentándose. La situación de no trabajar, ¿ya? La situación de que no pueden conseguir los recursos tan fácil. Y digamos, ¿qué se juegan ellos mentalmente, ya? Digamos, unas falsas, digamos, expectativas de que, bueno, listo, me engañaron, ya en algún momento yo pensé de que esto era muy fácil, de que iba a ganar dinero. Entonces, digamos, el que esas expectativas no se vean resueltas también genera, digamos, una frustración que lleva a decir, bueno, si yo no conseguí esto, yo ya, ¿qué más hago? ¿Ya? Y prácticamente para ellos, dentro de lo que dicen es que la droga es un refugio frente a esa situación de frustración que experimentan al no poder lograr. Es decir, cómo se caen también esos imaginarios, ¿ya? De pensar de que era una vida distinta, ¿ya? Cómo vivir, digamos, esa realidad. Otra expresión dice, cuando yo llegué aquí no era ni la mitad de lo que me esperaba. Dice, en Marruecos hay otra idea de España, aquí hay que trabajar mucho. Yo veía la tele española, pero la tele no es verdad, se ríe. Dice, mucho dinero, trabajo, coches, fábricas, y ahora no hay tanto trabajo. La gente allí no sabe eso, no entiende. Entonces, digamos, es quitarse, digamos, esa parte, ¿no? Ese sueño, ese autoengaño y empezar a ver que hay unas condiciones diferentes. Y finalmente, un joven de 17 años dice, mis padres no ven lo que yo hago, no pueden regañarme ni pegarme, yo soy dueño de mis actos, lo que digan los educadores de mi centro no me importa, ellos no son familia, son eso. Entonces aquí es una expresión de los educadores del centro, de menores. ¿Qué pasa en España? Digamos, los jóvenes están en una condición, puede ser de exclusión, pero por el gobierno, digamos, ellos tienen que tener una protección frente, digamos, a su bienestar. Y hay unos organismos, así como ustedes, han desarrollado esa responsabilidad que no lo hace el Estado, que decimos, bueno, yo quiero responsabilizarme de la situación de estos jóvenes. Entonces ellos tienen centros donde reciben educación, alimentación, donde son atendidos en salud, y que prácticamente ellos están en semana, de lunes a viernes, los fines de semana van con su familia, pero también qué familia encuentran si los padres siguen trabajando hasta los fines de semana, y de alguna otra manera ellos ¿en qué se justifican? Dice, es que los educadores no saben lo que a mí me pasa, ellos realmente no saben la situación de familia, ¿ya? Y muchos de nosotros nos ha tocado vivirlo, y es decir, es que usted no es ni mi mamá ni es mi papá, o sea, nunca me va a entender lo que me pasa. Entonces también hay una parte que tiene que ver con la desconfianza social, ¿ya? Ellos empiezan a experimentar eso, o sea, realmente la gente no vive, no siente como yo lo estoy pasando. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que ellos, a pesar de que haya, digamos, una protección del Estado y que se asuma una función tutelar, ellos van a decir, ellos jamás van a ser mis padres. Y de ahí los chicos que están en esos países que quizás están en condiciones digamos, de abandono, saben de que tenían que cumplir la mayoría de edad, si hay apoyo del Estado, serán deportados, pero en este momento la realidad es que ni siquiera hay dinero para una deportación. Entonces pensemos, jóvenes que llegan solos, ¿ya? Y que tienen que asumir un futuro solos en un país extraño. Entonces, eso es parte como de los discursos que nosotros escuchamos en esa realidad de un joven inmigrante en España. Quizás ustedes escucharán otro tipo de discursos y de realidades que los jóvenes también evocan.
Y es decir, que no solamente aquí estamos entendiendo como el joven que decide escoger consumir por placer, ¿ya? Son jóvenes que están escogiendo consumir ¿por qué? Por integración, ¿ya? Porque son jóvenes que quieren relacionarse en un país con unas condiciones distintas, porque son jóvenes que tienen que empezar a adoptar esas prácticas para no sentirse más discriminados. Y uno dice, bueno, ¿yo cómo voy a intervenir si eso es más un problema social? ¿Y cuál es mi invitación? Empezar a que le demos una mirada social a la adicción. He escuchado, porque yo he trabajado con educadores, con personas egresadas de estos programas y que han decidido asumir un proyecto de vida y yo los admiro, y todo el tiempo, digamos, en su discurso es esto: la droga es una enfermedad, ¿ya? La enfermedad no va a desaparecer, yo tengo que aprender a convivir con ella, ¿ya? Y sé que cada uno desde su historia de vida lo va a representar, digamos, si atravesaste ese problema o si lo hemos visto en las instituciones, desde ahí vamos a empezar a marcar los parámetros de cómo vamos a comprender las adicciones. ¿Cuál es de pronto mi intención con esta ponencia? Y es que empecemos a darle una aproximación, yo le coloco de tipo psicosocial. ¿Qué pasa con lo psicosocial? Yo sé que en las instituciones uno escucha eso, el equipo psicosocial, hay que hacer intervención psicosocial, pero no sabemos qué tiene que ver esa palabra. ¿Y qué tiene que ver con esa palabra? De que nosotros tenemos que entender de que la adicción también es una construcción social. ¿Qué quiere decir? Que las personas también en su relación, ya, en su interacción, mediados por muchas cosas como el lenguaje, ya, como los significados que yo le doy a una persona que consume, eso hace que yo magnifique la adicción, que yo lo veo como un problema o que lo veo como una práctica cotidiana habitual. Y a veces nosotros, ¿qué queremos hacer? El proceso inverso es que tenemos que inducir a la gente a que lo vea como un problema. Y yo pienso que ese ha sido el problema de las recuperaciones en los tratamientos. Vender en que va a ser un problema, en que vas a vivir con una enfermedad, en que vas a generar una crisis. Entonces todo el tiempo estamos hablando de ¿qué? Del síntoma, ¿ya? Entonces es como cuando nos da el dolor de cabeza, yo tengo que buscar el medicamento para que me quite el dolor. Y lo mismo significa para, digamos, en algunos grupos sociales, y es que estamos dándole la connotación de que es una enfermedad. Yo aquí los invito a que en este momento hagamos un ejercicio de distanciarnos, digamos, de ver la adicción como una enfermedad, sino como una construcción social, ¿ya? Que la gente le da un valor a la adicción, que la gente muchas veces utiliza eso como una alternativa de interacción, una alternativa de a veces hasta transmitir cosas culturales para poder llegar, digamos, a ser aceptado y reconocido. ¿Cuántos jóvenes a través de la adicción pueden lograr muchas cosas? Dicen, es que si yo me fumo, allá en Colombia decimos un bareto, que es una, digamos, es armar, digamos, la marihuana, ellos mismos la hacen, se la fuman y dicen que en el mismo acto solamente de armarlo ya están compartiendo, ya están hablando, ¿ya? En sano juicio yo nunca hablaría con la gente, pero yo puedo ser sociable. Entonces, ¿cómo, digamos, la adicción puede ser una representación de una forma de comunicación? ¿Ya? Y a veces lo catalogamos de otra forma, ya, porque gente necesita drogarse para crear, para construir, para hacer un proyecto artístico, para hacer un proyecto profesional y que de alguna manera tiene sentidos para ellos, el poder consumir para lograrlo. Entonces, que cuando nosotros damos una mirada psicosocial a la adicción, estamos entendiendo que las creencias, ¿ya? No es lo mismo que nosotros vayamos a una comunidad. Yo me acuerdo que cuando empecé la carrera de psicología, una de las experiencias que me invitaron y desafortunadamente no pude ir, y era trabajar un proyecto con Opción Colombia, que digamos era una asociación que llevaba a los profesionales a hacer prácticas en comunidades, y era irnos a una zona indígena, el Amazonas en Colombia, a trabajar con indígenas la parte de la adicción. Y yo decía, ¿qué? A mí me parecía eso descabellado. O sea, yo decía, si para ellos es un ritual, ya ciertas cosas que tienen que ver ya sea por la parte de curativa, por la parte mística, ¿ya? Decía, ¿cómo le puedo decir? Eso es
un acto ilegal, eso es un comportamiento disocial. Yo primero decía, yo no sé qué voy a hacer allá. Esa fue la primera respuesta, decía yo, ¿qué voy a hacer con un grupo de indígenas donde tienen un ritual construido? Ya, quizás mi forma de decir, mire, es que eso está mal, el señalamiento o la rotulación, o cuando nosotros clasificamos y enmarcamos una respuesta de una persona como ya una patología, yo decía, no, eso va a ser muy violento. Y yo y estaba en sexto semestre, decía, realmente, yo dije, genial la experiencia de estar allá, pero yo decía, la adicción con esa parte mística, cultural de los indígenas, ¿cómo hago? Bueno, y yo sé de que muchos de ustedes nos hemos encontrado, a mí me pasaba continuamente, ¿ya? Y yo llevaba a lugares donde la gente consumía, pero también hacía unos actos de compensación, ¿ya? Fuera de que consumían, también hacían muchas cosas a nivel, digamos, de beneficio social, fuera de que consumían también generaban otro tipo de acercamiento, de poder, por ejemplo, vincular jóvenes en propuestas artísticas. Y yo decía, bueno, ¿cómo invertimos, digamos, esas prácticas que aparentemente, digamos, para nosotros son dañinas, son disociales, para algunos patológicas, como le puedan llamar, digamos, según las diferentes formas de mirar la adicción, cómo yo puedo verlo como una realidad social más, que yo puedo comprender? Entonces, las creencias, las formas de pensar, las formas de vida son importantes cuando se trata de darle una mirada psicosocial a la adicción, ¿ya? Yo no puedo mirar un indígena como como la forma como se relaciona con la droga como un joven que está en la ciudad, ¿ya? Cómo vamos de un país a otro, digamos, la connotación que tiene el ser adicto. Es una práctica más, para otros inmediatamente tiene una sanción, digamos, tiene una mirada punitiva, como también la forma de relacionarse es una forma de intervenir. Muchas veces, ¿a qué nos hemos enfocado? A intervenir a la persona, inmediatamente que hacemos, lo aislamos socialmente. Y con el respeto de todos los programas que estén en este momento en una modalidad residencial, porque yo trabajé muchos años, y estuve en desacuerdo con eso. Yo decía, el joven tiene que estar vinculado todo el tiempo, ¿ya? Y a veces decimos, es que va a estar aquí, primero la ruptura, ¿no?, con la adicción. Yo nunca he consumido, pero me imagino que me digan después de un momento para otro, usted va a estar 1 año en tratamiento, fuera de eso tiene que esperar 1 mes para salir 8 horas, no sé, en Colombia es así, el primer permiso que te dan son creo que 8 horas o 4 horas, no me acuerdo cómo era, depende del programa. Esperar otros 15 días para que te den otras horitas más, y así, gradualmente. Entonces decía, bueno, ¿qué estamos evitando? Quizás en algún momento, claro, necesitamos un proceso de deshabituación y de desintoxicación, pero la realidad continúa, ¿ya? Yo no puedo decirte aquí te voy a proteger, esta es una cajita de cristal, ¿ya? La adicción vas a estar menos expuesto, pero sabemos de que hay realidades que están todavía, que están en transcurso. Nunca va a cambiar, digamos, esa realidad social por el hecho de que el joven esté en nuestros programas, digamos, en una condición de aislamiento, y muchas veces enfocados de que nosotros estamos previniendo, lo estamos cuidando, ya como estamos vendiendo, digamos, ese tratamiento o esa intervención que estamos haciendo. ¿Cómo la estamos rotulando? Es que te estoy protegiendo, aquí vas a estar mejor. Y a veces creamos todas unas condiciones y nos olvidamos de dónde vienen ellos. Y es importante eso, conocer los contextos de los jóvenes, ¿ya? De qué familias, de qué zonas, así sean de México, cada zona, así como en Colombia, tiene un referente cultural y eso pesa, ¿ya? La parte espiritual, que yo sé que en algunos tratamientos lo han integrado, y a veces también ese tipo digamos, de componentes son importantes considerarlos en el tratamiento, porque estamos mirando que, digamos, a ese ser humano de una forma integral. Si queremos solamente enfocarnos en lo biológico, listo, la clínica, vaya, se desintoxica, ¿qué hacemos? O sea, habituamos al cuerpo a otra cosa, pero si estamos trabajando, digamos, con un fin social, yo tengo que saber de qué, yo tengo que trabajar ¿dónde? En el contexto. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Hasta le decimos por esa parte, porque yo hice planes de reinserción, era lo que uno les entregaba a los muchachos cuando se iban en sus permisos.
no pasar por sitios de alto riesgo, era inmediatamente, no comunicarse con los padres negativos, esto era un no, un no, un no, era lleno de prohibiciones, ¿no? Inmediatamente, entonces ya el joven se iba, era como que, primero no podía pasar, pero preciso esa cuadra yo tenía que pasar, porque era la única forma para llegar a mi casa, pero si te pasabas por esa cuadra, llegas a la institución y contabas que pasaste por ahí, eso era una ayuda terapéutica, y eso era no ir a fútbol, o menos horas de reinserción. Y con el tiempo yo me cuestionaba, yo les digo, yo fui una crítica en las comunidades terapéuticas, yo me aclaré, trabajé, serví, pero llegaba un momento en que yo dije, esto no es así. La realidad es que nosotros no podemos cambiar los contextos en los que los jóvenes están. ¿Por qué no atrevernos a empezar a tocar, digamos, esos grupos a los que ellos pertenecen? Ya nosotros tenemos que ser realistas y es que el joven, no todos tienen la solvencia económica para cambiar de barrio, de lugar de residencia. Hay gente que tiene recursos y se va del país, dice yo no quiero volver allá, listo, son sus alternativas. Pero a veces nosotros estamos dando alternativas irreales y yo pienso que nosotros no podemos olvidar de que el joven está dentro de un contexto social y frente a eso nosotros no podemos hacer nada, no podemos cambiar. ¿Qué trabajamos dentro de lo psicosocial? Y yo les voy a hablar de 4 aspectos que en la psicología los hablamos mucho y que es necesario empezar a trabajar con los jóvenes y tiene que ver con la identidad. Uno de los aspectos que más, digamos, los jóvenes y sobre todo cuando son inmigrantes y es eso, ¿ya? Muchos de ellos experimentan que una crisis, ¿ya? Frente a su rol, ¿ya? Frente a la forma de ver el mundo, para algunos es muy sencilla, para otros muy compleja, y a veces entender esa complejidad, porque yo pienso que, yo le decía a alguien, qué bueno que hayas empezado a tener tu formación en el plano de las adicciones, ya de ahí en adelante para mí yo pienso que ya uno se siente ya preparado para recibir cualquier grupo, porque a mí me pasó eso, yo dije, trabajar con adictos, mejor dicho, o sea, ya lo que venga es mucho, creo uno, más sencillo, porque sabemos todo lo que vivimos con esta realidad y es compleja, y uno tiene que empezar a entender las lógicas de los jóvenes de esta nueva generación, ¿ya? Jóvenes que no tienen necesidad de decir, ah bueno, te castigo porque no vas a salir a la casa, no, ellos en este momento cogen su celular y empiezan a salir por las redes, ya no les va a perjudicar de que ustedes les restrinjan, de que se tiene que quedar en la casa, ¿no? Yo puedo por la red salir, viajar, tener idealizaciones frente al consumo, compartir esto, o sea, y a veces nosotros nos olvidamos de que estamos en una sociedad global, donde los jóvenes están siendo afectados por las nuevas tecnologías de la información, donde los jóvenes les están invadiendo con cantidad de información que seduce, ¿ya? Que es atrayente, ¿ya? Que genera una curiosidad y a veces nosotros estamos out, como dicen a veces, estamos desactualizados de esas nuevas prácticas y yo les invito a que empecemos a meternos en esas lógicas contemporáneas. A mí a veces me ha tocado sentarme y hablar mucho tiempo con los jóvenes y actualizarme de todo lo que ellos están haciendo en esta generación. Y a veces nos quedamos con la información de cómo éramos nosotros hace tanto tiempo, entonces lo que a mí me funcionó hace 10 años, a esto les tiene que funcionar. Y hablo, si ya vamos a tocar los modelos de tratamiento. ¿Ya? Pensamos que ciertos modelos tradicionales, es que si a mí, mejor dicho, me hacían confrontación, me hacían banco, me tiraban agua, me insultaban, eso resultaba, pero eso era hace 20 años, los jóvenes de ahora no soportan un grito. Es más, a nosotros nos tocaba, ya llegaba Bienestar Familiar en Colombia, que es un organismo que vela por los derechos de los muchachos, y dijeron, no más gritos, que no menos horas de sueño, que no los hagan esperar en la alimentación. Yo decía, a veces nosotros pensamos que las necesidades básicas son las que tienen que ser tocadas para que un joven sienta de que cometió una falla, ¿ya? De que una recaída tiene que sentirla porque o si no, mejor dicho, cuando vuelva a salir va a reincidir en ese acto y a veces ¿qué hacemos? Nos quedamos con formas, digamos, de abordar la adicción retrógradas, ¿ya? Que eso funcionaron sí en una época para algunos, a veces nos quedamos con referentes que nos cierran a ver las posibilidades de entender, digamos, los jóvenes de este tiempo, ¿ya? ¿En qué están ellos? ¿Ya? Uno dice, bueno, es que le voy a quitar ciertas cosas, estamos siempre pensando en el quitar
en la sanción. Pero a veces hay muchas formas de comprender y empezar a entender, digamos, los jóvenes en este momento que les gusta. Ah, listo, a ustedes les gusta botar adrenalina, el alto riesgo, ¿yo cómo puedo invertir, digamos, ese riesgo que ellos asumen, ya así sea con las drogas, ellos cómo lo pueden pasar, digamos, a otro nivel? Porque no empezamos a explorar ese tipo de cosas y eso tiene que ver con la identidad, cómo los jóvenes sienten pertenencia, o sea, ve, porque hay gente que está, por ejemplo, en Medellín, hay un fenómeno que tiene que ver con las barras bravas en el estadio, y allá cuando hay un partido, ahí hay dos equipos locales, que son Nacional y Medellín. No sé aquí en Guadalajara cuáles sean sus equipos locales. ¿Cuáles son? Chiva, ¿y qué más? ¿Cuál? No escuché. ¿Atlas? Ah, bueno, que aquí ya salen a relucir mucho eso. Y para nosotros sé de que hay una identidad, ¿ya? Y ahora que aparezca el mundial, uno dice, mejor me voy a sentir más mexicano, más colombiano. Lo mismo pasa con los jóvenes, ellos tienen una identidad y una lealtad que ellos dicen no me importa, así me toque, mejor dicho, arriesgar mi propia vida, pero tengo una lealtad con mi equipo. Y a veces ellos manejan unas lealtades muy fuertes con sus grupos de pares, mueven lealtades fuertes con ese tipo de prácticas de consumo y no entendemos de que significar hacer esa ruptura con esa lealtad también tiene una connotación muy fuerte para ellos. Si yo antes me identificaba con el líder de la pandilla, si yo antes me identificaba con el jíbaro, el que me vendía la droga, porque ese era mi amigo, el que me escuchaba, mi parcero, como lo decimos en Colombia, ¿ya? Yo aquí con quién quedo, ¿ya? Y a veces construir esas nuevas lealtades, esos nuevos referentes, no tenemos respuesta. Y yo pienso que nosotros tenemos que empezar a indagar sobre esa identidad, ¿ya? Con qué ellos se relacionan, con quiénes se identifican, ¿ya? Porque sienten una pertenencia tan fuerte que esa ruptura es muy difícil, ¿ya? Porque no creamos otro tipo de referentes frente a los cuales ellos, porque no los dirigimos a que ellos tengan, por ejemplo, una responsabilidad con su país, con las organizaciones, con los grupos vulnerables. Nosotros, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, yo trabajaba en una institución con responsabilidad penal, con niñas infractoras, y yo decía, bueno, y a mí siempre me decía mi familia, ¿usted cómo las puede mirar con tanto amor? ¿Ya? ¿Cómo puede creer en esas personas si han matado, si secuestran? Porque los jóvenes en Colombia también se vinculan con actos delincuenciales como el terrorismo, si pertenecen a los grupos armados. Yo decía, voy a invertir eso. Y empezamos a hacer una parte de proyección social, íbamos a un lugar que se llamaba Semillas de Amor, de niños con problemas de leucemia. Y uno dice, y esas niñas eran tocadas por eso, que empezaron como a invertir, bueno, decir, bueno, es que yo no solamente soy buena para las armas, yo también puedo hacer un trabajo aquí de beneficencia para ellas en ese momento, pero también yo puedo proyectarme socialmente de una forma distinta. Si a mí me conocían como la más matona, que por lo menos me conozcan como una líder para mi comunidad. Entonces miremos esas identidades, ¿ya? Porque sabemos de que ellos ¿qué hacen? Reproducen todo lo que ven, imitan formas de vestir, por ejemplo, modas, sabemos de que hay drogas que son de modas, ¿ya? Y uno dice, ve, yo no lo sabía, yo no lo conocía, ¿ya? Que hay lugares que de alguna manera tienen connotación, ¿ya? De ser lugares de consumo, ¿por qué no empezamos a darle una significación distinta a ese lugar? ¿Ya? Igual no te estamos restringiendo los sitios públicos. Inmediatamente uno que dice, ah, bueno, hay que quitar los sitios de alto riesgo, pero ¿por qué no le damos importancia a qué representa para ellos ese espacio? Es el único espacio de encuentro. En Colombia, ¿qué pasa? Las canchas de fútbol, digamos, después de las 6 de la tarde son los sitios de consumo más fuertes que hay. Y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos, digamos, para que no se pierda como ese encuentro, digamos, de que ellos también pueden en ese tipo de escenarios tener otro tipo de prácticas? Y a veces creemos que hacer, desapropiar a los jóvenes de los lugares, ¿ya? Y sabemos de que qué pasa con un joven o con una persona que vive en un territorio, crea identidad. Entonces yo no puedo quitarlo de su ciudad, de su territorio, de su barrio, de ese espacio que de alguna manera tiene un sentido y un significado, porque no trabajamos eso, los sentidos y los significados de los espacios.
públicos, ¿ya? A veces dice uno, bueno, los espacios públicos, sobre todo en España, son más usados por los jóvenes que por los mismos adultos. ¿Ya? Entonces, empecemos como a empezar a hacer un tipo de intervención dirigida hacia esos espacios públicos. ¿Cómo empezamos a trabajar que en lugar de sacar al joven, digamos, de esos escenarios que para nosotros son de alto riesgo, y cómo empezamos a darle una connotación distinta? ¿Por qué no empezamos a hacer un trabajo hacia la comunidad en esos lugares? ¿Por qué no empezamos a mostrar lo que está haciendo la fundación o la institución de una forma diferente, pero sin decirte que este espacio ya no te pertenece? Y a veces estamos continuamente quitándole. Entonces empecemos como a trabajar esa parte de la identidad. Otra parte importante de trabajar a nivel psicosocial es la subjetividad, es decir, los pensamientos, los conocimientos, los imaginarios. A veces hay jóvenes que a nosotros nos dan cátedra de adicciones y una vez dice, uno está saturado aquí, ¿qué prevención? Es informar, entonces nos quedamos con la información. ¿Yo cómo puedo utilizar, digamos, ese grado de conocimiento y de experiencia y utilizarlo como un fin para que este joven, digamos, muestre la realidad también a otros jóvenes que en este momento pueden estar en alto riesgo? Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Cortar el discurso. Es que yo viví eso, y era que si alguien hablaba, lo escuchaban que estaba hablando de una historia de consumo, eso era para ayuda fija, para confrontación, para sentarlo en un banco a hablar. ¿Cómo así que estás hablando, te estás recreando con la vida negativa? Yo prefería como psicóloga, si me contaran 10 veces la misma historia de cómo lo armaban, cómo se lo fumaban, porque cada vez que lo cuentas le vas a dar un sentido distinto a esa vivencia. Y a veces, ¿qué nosotros hacemos? Cortamos discursos, callamos a la gente, ¿ya? No les damos la posibilidad de hablar y sabemos de que ellos llegan por problemas de socialización, por problemas de comunicación, entonces como que estamos tergiversando, ¿ve? Entonces yo no lo estoy entendiendo, ¿yo qué hago? Los callo, les pongo ayuda, les pongo sanciones cuando estén hablando de cómo lo recrean. ¿Ya? Si me toca recoger al grupo después de la recreación que hice en un momento terapéutico, lo tengo que hacer. Y si mañana lo van a volver a contar, démosle la posibilidad de contarlo. Cada vez lo van a contar con darle un sentido distinto a esa práctica adictiva. Toma de conciencia. A veces decimos, es que todos tienen que tener conciencia de sus actos. Hay jóvenes que tienen, digamos, dificultades de mirar los pros y los contras de las adicciones. Ellos dicen, no me importa, yo lo hago. Bueno, ¿por qué hay esa parte, no? ¿Por qué hay esa resistencia al asumirlo? La construcción de ideas, de redefinir formas de ver el mundo también, ¿ya? Porque hay jóvenes que uno escucha, lo miran complicado y te dicen, es que la vida es dura, es que la vida es difícil, es que no es tan fácil como ustedes le digan. Y yo decía, yo lo veo tan fácil, lo tengo todo. ¿Ya? Una vez que yo vi el primer síndrome que a mí me impactó cuando empecé a trabajar con adicciones fue el síndrome de heroína, de abstinencia de heroína. Yo dije, este muchacho se va a morir, porque eso empezó a tener hasta un paro respiratorio, pero mal. Y para mí yo decía, bueno, esa ruptura, quizás para nosotros es tan fácil decir, es que vos lo controlas todo, es que tienes que, bueno, le damos todas las alternativas, pero a veces no escuchamos esa guerra interna que, digamos, un adolescente, un joven vive a raíz de empezar, digamos, a desvirtuar algo que en algún momento ya significaba todo para él. ¿Ya? Es más, algunos dicen, es como la novia, haga de cuenta, yo estoy viviendo aquí es un duelo, y un duelo para nosotros no es nada fácil cuando perdemos a un ser querido. Lo mismo pasa con ellos, hay que trabajar ese duelo. Si eso representó un vínculo afectivo, que para algunos no lo es, para algunos sí lo es, ya lo significa y lo representa. La afectividad es un aspecto que hay que trabajarlo. Ya son esas experiencias vitales, esos acontecimientos que de alguna manera son representativos en la vida de una persona. A veces nosotros lo dejamos como una historia más que me lo cuentan en la comunidad terapéutica, como la autobiografía que ellos construyen. Y uno dice, bueno, todo esto, ¿qué sentido tiene ya? Esas experiencias vitales. Yo tengo que empezar a darle un sentido y a trabajar con lo que el joven me está entregando. La relación con el entorno, las nuevas funciones sociales, qué está pasando en este momento, qué identidades, qué nuevas culturas hay
urbanas a nivel de jóvenes, y que consumir es un ritual más. Es que para entrar a ese grupo tienes que consumir, así no lo quieras. Entonces, todo ese tipo de cosas nos permiten ver de que ellos pueden tener una parte de apropiación y desapropiación frente a esa realidad. Y lo que están viviendo los jóvenes inmigrantes, jóvenes en otras condiciones, y es que continuamente que lo están haciendo el joven, lo sacan, lo expulsan. Es que los jóvenes son conflictivos, es que los jóvenes hacen ruido, es que los jóvenes, entonces los adultos los colocamos, digamos, en una situación donde les estamos excluyendo también desde nuestra posición. Y el último es la memoria. Y yo pienso que la memoria es importante trabajarlo, porque ¿qué tiene que ver con todos esos acontecimientos de cómo la persona les ha dado un valor, ¿ya? Cómo para él fue importante en ese momento, en esa ruptura, consumir porque sentí que me iba, ¿ya? Y gente dice es que me da duro afrontar una pérdida. Los acontecimientos históricos son importantes tenerlos en cuenta. No es lo mismo en este momento la problemática de adicción que estamos en el 2014 como lo fue hace 5 años y hace 10 años. Cada vez tiene una connotación distinta, cada vez vamos a ver de que hay factores políticos, de que hay factores sociales asociados que nosotros no podemos desconocer, ¿ya? Hay figuras distintas de identificación. En este momento lo que les digo, no es necesario ya de que yo vaya a los pares, vaya a un barrio, no, yo puedo prácticamente a través de la red construir todo eso y tener una forma de trabajar, porque no empezamos también a pensar en tratamientos a través de las nuevas tecnologías, porque no las usamos. En lugar de decirle al muchacho, vea, le voy a quitar el celular y lo voy a restringir, porque no utilizamos eso como un medio, ¿ya? A veces le decimos en los tratamientos no pueden ahora tener celular, me imagino que cuando llegue esa alta etapa, listo, ya sabemos de que hay cosas, hay normas, pero ¿cómo podemos utilizar esos medios como unas formas también de entender esas lógicas en las que ellos están, esas formas también de hacer trabajo de prevención, de hacer trabajo también de tratamiento, ¿ya? A veces es un no y todo lo vemos como un factor de alto riesgo y a veces son cosas ya impuestas desde adentro, que es como de las cosas que más se comete errores. Ay, perdón, es que me estoy regresando. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que propender en una intervención? ¿Cuánto falta? Bueno, ya casi me va 5 minutos y todo lo que me falta, pero bueno. Entonces, trabajar este aspecto, yo lo quiero cerrar con esta diapositiva, y es salirnos, digamos, de ver la adicción como una enfermedad, como un problema, como algo duro, como algo conflictivo, porque también va a ser nuestra forma de ver a esa persona que llega a las instituciones, nuestra forma también de proponer va a ser compleja, va a ser conflictiva, nuestro quehacer profesional también va a ser desde el conflicto y desde la complejidad. ¿A qué les apuesto? A que empecemos a trabajar por algo que se llama bienestar psicosocial, ¿ya? El bienestar psicosocial tiene que ver con esas condiciones personales, sociales y familiares que nosotros tenemos que empezar a potencializar en esos jóvenes que llegan a nuestras instituciones. Y tiene que ver primero con un bienestar subjetivo, es decir, primero con lo que el muchacho siente frente a sí mismo, que tiene que ver con ese grado de satisfacción. Bueno, ¿vos qué te satisface en la vida? Llega un momento en que los muchachos llegan, digamos, en un estado de frustración total, que ellos no ven nada positivo. Empecemos a trabajar la satisfacción, el afecto positivo, pero también el negativo. A veces también validar esos discursos de resentimiento, ¿ya?, de miedo, porque a veces hay mucho miedo de enfrentar el mundo, ya lo que es lo real, ya que para nosotros, para adultos es tan sencillo, para ellos es todavía difícil. Trabajar mucho la autoaceptación, ¿ya?, porque pienso de que también a veces hay una ruptura con lo que ellos piensan, con lo que ellos sienten frente a sí mismo, con la parte de la autoestima, todos los autoconcepto, con nuestra autoimagen. Yo tengo que empezar a trabajar eso, ya que el joven se sienta primero bien consigo mismo. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a propender, porque a veces cometemos el error y es que empezamos a utilizar un lenguaje que no está a favor del afecto positivo.
y los dejamos. Por ejemplo, a mí me tocó vivir unas cosas muy difíciles en comunidad terapéutica y actos que a veces atentan contra el bienestar de un joven. Yo vi muchos irse cuando se enfrentaron con un educador, y fue que el educador los trató mal, ya los ofendió, y eso atenta ¿a qué? Con el bienestar psicológico, la autonomía. También podemos trabajar el entorno, que ya les hablé, crecimiento personal, y hay algo que tenemos que empezar a trabajar mucho, la integración y la aceptación social, que es lo que más, digamos, son muchas de las razones por las cuales los jóvenes buscan esa asociación con grupos que tienen prácticas adictivas. La contribución, cómo ellos pueden contribuir socialmente, la actualización con lo que está pasando y que haya una coherencia. Ya realmente estamos ofreciendo tratamientos con unos objetivos que buscan transformaciones y cambios sociales. A veces nos quedamos con el objetivo, no es que tengo que movilizarlo, y resulta que nos quedamos en la movilización todos los 3 meses, 6 meses, y lo movilicé internamente al muchacho, tanto así de que ya se fue del tratamiento, tanto así que recayó, tanto así, bueno, listo, la movilización, pero ¿qué? ¿Qué pasa con la parte también del sostenimiento? ¿Qué pasa con la consolidación de los procesos? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ellos salen? El acompañamiento una vez ellos egresan. Entonces, que nuestra forma de intervenir también sea coherente con las necesidades reales de esta sociedad, que logramos entender ¿ya? Cómo está el país viendo también el problema de las adicciones. Y me parece importante, y para cerrar, felicitarles por el trabajo tan importante que están haciendo como red, y eso es empezar a preocuparnos por esta, digamos, problemática. Es que no soy solamente yo el que estoy recibiendo jóvenes en mi institución, somos muchos, a veces con las mismas dificultades, ¿ya? Pero también somos muchos que podemos unirnos, ser escuchados, y no solamente en este evento, sino también en los espacios de tipo local, en los espacios de tipo, digamos, también eventos que nos convoquen a trabajar, digamos, para revisar todos estos planes que tienen que ver con la reducción del consumo de drogas, con revisión de políticas también que tienen que ver con la prevención y el tratamiento de adicciones en nuestra ciudad, en nuestro país, y es una forma de yo ser coherente ¿ya? Con lo que no solamente el joven me está llegando a la institución, sino que hay detrás de él, hay una sociedad y hay un país. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Sandra Botina.